Qué hermoso estar aquí. Qué bueno poder alabar juntos al Señor. ¿Podéis tomar asiento, por favor? Tomad vuestro lugar. Gracias al Grupo Alabanza por guiarnos en adoración al Señor. Yo antes de ir a la palabra, hermanos, quiero de manera particular pedir la oración de la iglesia. Pedir la oración de la iglesia de manera especial por los que estamos al frente en responsabilidades de dirección, por los ancianos, por Noemí, por mi vida. Estamos en tiempos particulares, tiempos de lucha, de adversidad, pero el Señor está con nosotros. Amén. Estamos avanzando y cuando avanzamos, lo normal es que haya oposición, es que haya situaciones de conflicto, de distinto tipo, pero el Señor está con nosotros. El Quijote dice, ladran Sancho, señal de que avanzamos. Es bueno que ladren, es bueno que haya oposición, hasta es un buen síntoma que haya oposición. El Señor está con nosotros. Y esto va viento en popa a toda vela, no surca al mal sino vuela. Bueno, el Señor es bueno. Aleluya. Yo estoy entusiasmado y no sé si es que las cosas cuando se complican a veces como que es más emocionante. Hasta aquí Dios nos ha traído con mano fuerte y poderosa. Y me refiero a infinidad de circunstancias que nos rodean y que tienen que ver. Dani, bienvenido. Qué alegría verte. Que tienen que ver con infinidad de cosas, con familias, con matrimonios, con niños, con adolescentes, con hermanos mayores, con enfermedades, con distintas situaciones complicadísimas y Dios de ahí una y otra vez nos rescató. Dios es fiel. Amén. Sigamos orando de manera especial por la casa nueva, por los desafíos que tenemos por delante. Ya Chema os mostró, habéis visto unas imágenes, daros una vuelta por allí, pasad, ver, estamos ahí ahora con trabajos ya de lo último que queda de hormigón, de albañilería, de ahí para arriba la estructura que se va a poner de hierro. Este jueves próximo el equipo técnico tiene una reunión en Barcelona con los calculistas para ultimar detalles y ya pronto esperamos ver eso. Lo de arriba va mucho más rápido que lo de abajo, y lo vais a ver y vamos a glorificar al Señor juntos y vamos a celebrar la victoria del Señor y esta nueva puerta abierta para poder proclamar el nombre del Evangelio. Amén. ¿Me acompañáis, por favor? Vamos a Marcos capítulo 10. Marcos 10, desde el versículo 17 en adelante. He titulado el mensaje que quiero compartir con vosotros hoy, El pobre joven rico. Ya sabéis qué pasaje del Evangelio y qué narrativa va a ocupar nuestra atención. Ya hemos orado, vamos a leer la palabra del Señor. Desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Dice así la Escritura. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Esta historia es una historia en la que todos nosotros nos podemos ver reflejados. Sería un error en esta mañana, y quiero establecer esto como punto de partida, sería un error abordar este pasaje pensando que esto alude a otro tipo de personas. Nos alude a nosotros. Porque todos nosotros
nos debatimos ante las falsas riquezas y la verdadera. Y esta es una constante en nuestra vida. Hay un conflicto entre Jesús, el verdadero tesoro, y nuestras propias riquezas, aun aquellas que son legítimas, incluso las bendiciones que Dios nos ha dado. El joven rico vivía en una permanente tensión entre los valores del más allá y la felicidad de la vida según los criterios del más acá. Es evidente que no estaba satisfecho con la vida que tenía. Si no, no hubiera ido corriendo a Jesús y postrándose a sus pies, no le hubiera pedido orientación, asesoramiento, guía para el vacío de su corazón. Porque, hermanos, la realidad es que la palabra de Dios nos lo revela y nuestra experiencia lo constata. La historia de este hombre lo confirma. La cultura del bienestar, la cultura del confort, la cultura de el tener todo aquello que materialmente podemos anhelar, repito, aunque legítimo, no es una cultura para el más allá. El hombre vive con temor al futuro, con un vacío de trascendencia, con una angustia existencial, con un espacio insaciable en su alma, en su existencia, que solamente Dios puede satisfacer. Esta es la realidad de la experiencia humana. Pero nosotros, y Jesús lo denunció claramente, no podemos servir a dos señores. Mateo 6:24, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir, especifica Jesús, a Dios. Y ¿sabes lo que la palabra que utiliza allí? En vuestras Biblias, si lo tenéis, podéis mirar al pie de página. La palabra concreta, nadie puede servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. En el contexto del Evangelio, Jesús plantea claramente estos enemigos y esta realidad que constituye la estructura social que el hombre ha asumido y en la que está instalado, que pretende dar completa satisfacción al vacío del corazón humano sin lograrlo. Y se plantean fundamentalmente en relación a esto dos conceptos claros en la Escritura. Esta realidad del Dios Mamón, el Dios de las riquezas, el Dios de las posesiones, el Dios de las posesiones materiales, la misma trampa diabólica que se presentó a Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio público, cuando lo sedujo con todas las riquezas del mundo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Ese es el Dios Mamón, ese es aquel a quien el hombre tiene la tentación de entregarle su corazón con la expectativa de que va a saciar el vacío que solamente Dios puede llenar. Y en este sistema en el que vivimos, la palabra, el Evangelio plantea otro concepto a lo largo de toda la Escritura que tiene que ver con la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es ese sistema humano de organización que se contrapone con la Jerusalén celestial, con la ciudad de Sión, con el ámbito donde el que reina y el que gobierna es el Señor. Y si bien en este tiempo en el que nosotros vivimos estas dos realidades van a coexistir, nosotros necesitamos discernir esta realidad. La Gran Babilonia representa ese sistema de sociedad en el que todo se puede vender y todo se puede comprar. Pero la realidad es que no todo se puede vender ni todo se puede comprar. De hecho, normalmente lo que tiene valor y mucho valor no tiene precio. ¿Qué precio le puedes poner a la honra, a la paz, al descanso, al respeto, al amor? En la Gran Babilonia se compran mercadeos de carne, pero el amor no se puede comprar. Lo que tiene valor no se paga con precio. No le puedes poner precio. De todo esto nos está hablando este pasaje tan interesante. Y hay un aspecto que también a mí me llama mucho la atención,
porque saca a luz realidades que son involuntarias, inconscientes, pero que son la verdadera realidad de nuestro interior. El Evangelio de Marcos pone mucho énfasis y tiene una nota característica, es el Evangelio escrito de manera particular, es para todos, pero de manera particular sus primeros destinatarios originales eran el pueblo romano. Y el pueblo romano tenía la característica de ser gente dinámica, gente muy visual, material, sensible, soldados, guerreros, conquistadores. Entonces vamos a encontrar que en el Evangelio de Marcos permanentemente, cuando tú lo lees de un tirón, vas a notar que plantea muchas veces el concepto y después de estas cosas, y más tarde, y luego, y salió de allí, y permanentemente hay una dinámica. Pero hay otro detalle muy interesante que plantea el Evangelio de Marcos, y es todo el contenido rico que presenta respecto de la comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación no verbal? Es todo ese conjunto de gestos, de características, de lenguaje que no está contenido en la palabra, en el discurso verbal, pero que forma parte de la comunicación interpersonal. Por ejemplo, si tú estás hablando con alguien y te dice, no, que sí, que te lo voy a pagar, que yo lo que te debo te lo voy a pagar, y lo ves que se pone colorado como un tomate y empieza a sudar, ¿qué piensas tú? El lenguaje no verbal lo está delatando. ¿Por qué? Porque el lenguaje no verbal es involuntario, es inconsciente. Hay gente que trata de hacer técnicas, a veces hasta se estudia esto, y hay políticos que pero este es otro tema. La realidad es que este pasaje tiene toda una cantidad de detalles y de gestos. Marcos introduce, los hemos leído, y ahora vamos a detenernos. Yo quisiera, hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, plantearos un acercamiento a este pasaje dividido en 3 momentos que están muy claramente definidos. El momento del acercamiento del joven a Jesús, el momento del encuentro del joven con Jesús y el momento triste y lamentable de la salida del joven de aquel encuentro con Jesús. Y en estos momentos, igual que ocurre con la comunicación no verbal, sale a la luz la realidad del corazón de este joven y sale a la luz también la realidad de nuestro propio corazón. Y me gustaría que hiciéramos este viaje junto con el joven. ¿Me acompañáis? ¿Estáis dispuestos? Vamos al primer momento, al primer punto. El primer momento, el encuentro del joven. El joven se acerca a Jesús. ¿Y cómo lo describe el Evangelio? Al salir él para seguir camino, Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. Primer sentencia, primer descripción, al salir él para seguir camino. Hay una comunicación no verbal en esa descripción. Había finalizado un momento y Jesús se iba, él recibió la comunicación. Probablemente procrastinó. Procrastinar es lo que hacen a veces los estudiantes, dejar para última hora el estudio. Ya lo voy a hacer. Y así estuvo el joven procrastinando, dejando para después, ya tenía esa inquietud, lo iba dejando, lo iba posponiendo. Cuando llegó el momento en el que vio que Jesús ya se iba de ese contexto, ¿qué hizo? Vino corriendo, apresurado a Jesús. ¿A dónde iba Jesús? Jesús iba a Jerusalén. Y Jesús iba a Jerusalén a dar su vida por nosotros. El Evangelio de Marcos y todos los pasajes siguientes ya notáis claramente cómo está describiendo los acontecimientos futuros. De hecho, en este mismo capítulo más adelante, Jesús anuncia nuevamente su muerte. El conjunto de los 3 evangelios nos dan un perfil bastante claro de este joven, porque Mateo, Marcos y Lucas registran este acontecimiento. Marcos es el que lo hace con más detalle y tomando estos detalles que estamos mencionando. Pero Mateo destaca que era alguien joven. Marcos señala que había guardado los mandamientos, un hombre religioso, un hombre celoso, desde la juventud. Es decir, que era un joven maduro. Mejor, ¿no? Era joven, pero un joven con experiencia. Lucas añade que él era un principal en la ciudad, en el contexto, era un hombre principal de su comunidad. Joven con experiencia y con prestigio social.
Marcos al final destaca que tenía muchas posesiones. Hace ese énfasis. Se fue triste después de la instrucción de Jesús porque tenía muchas posesiones. Una combinación interesantísima. ¿Cuánto les gustaría decir joven, pero no tan joven como para hacer tonterías, sino con experiencia, rico, prestigioso? ¿Cuánto me lo compran? Porque en nuestro sistema y en el mundo en el que vivimos esto nos seduce, nos atrae. En los tiempos de Jesús, la riqueza material era sinónimo de favor de Dios. Así asociaban. ¿Recordáis? De la misma manera, la inversa. Cuando había problemas o alguien sufría una enfermedad o tenía alguna situación conflictiva, se consideraba que eso era por causa de estar mal con Dios o de haber un pecado, de alguna falta. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Recordáis? Así que incluso a nivel social, este hombre estaba en una posición de mucho privilegio. Sin embargo, este hombre estaba vacío. Y a Jesús no le impresiona lo aparente, lo externo. Él lo trata con amor y lo trata con un amor que se traduce en hablarle la verdad. No adapta el Evangelio a las circunstancias de este hombre. Es interesantísimo notar que los tres evangelios sitúan este pasaje en el contexto inmediato posterior al momento en el que Jesús tiene el encuentro con los niños. Y la gente pone obstáculos, fijaros qué interesante, pone obstáculos para el acercamiento de los niños a Jesús. A este nadie le puso ningún obstáculo. Antes Jesús tuvo que decir, no lo hagan, están equivocados, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Probablemente cuando vino corriendo este joven rico, prestigioso, hicieron un coro, abrieron el campo, le pusieron una alfombra de oro para que este hombre pudiera llegar. Todos estaban contentos, todos silenciosos, expectantes. A ver qué va a pasar. Este candidato promete, es interesantísimo que se convierta en un seguidor. Pero Jesús no le asombran. Jesús conoce el corazón del hombre. Jesús, el Evangelio de Jesucristo es la respuesta para cada persona que pisa y pisará este planeta Tierra. Solo Jesucristo da vida y vida en abundancia. Solo Jesucristo. Una primera conclusión clara. Hermano, ni el éxito, ni las riquezas, ni el reconocimiento social, ni tan siquiera una religiosidad correcta, una moral. Hay gente que tiene una moral muy elevada. Nada de esto satisface el vacío del corazón humano. Este hombre consciente de ello viene y se postra delante de Jesús. Ya es un paso. Vamos al segundo momento. El encuentro del joven con Jesús. Jesús y las preguntas. Jesús nos conoce. Jesús nos conoce. Nosotros podemos poner buena cara aquí, podemos hacer oraciones de esta que parece como que le estamos convenciendo a Dios de no sé qué, pero Jesús nos conoce. Yo creo que ante algunas oraciones el Señor, la respuesta que dice es, ¿qué me estás contando? ¿Tú piensas lo mismo? ¿A quién quieres engañar? El Señor nos conoce íntima y profundamente y a pesar de eso nos ama. Incondicionalmente. Quien hace preguntas no solamente expresa sus preocupaciones, sus intereses, sus inquietudes. No solamente esto, lo hace. Cuando alguien pregunta acerca de aquello en lo que está inquiriendo, aquello que quiere saber, aquello que le inquieta, aquello que está pendiente de resolución, de una respuesta. Pregunta acerca de esto. Y es muy interesante porque las preguntas revelan mucho más que la simple pregunta. Pero además las preguntas lo que hacen es sacar a luz nuestras seguridades,
nuestras creencias, aquello que nosotros consideramos que las cosas funcionan de esta manera. Y en toda esta pregunta, en la pregunta que hace este joven, es una pregunta que yo encuentro sumamente interesante. Las preguntas sacan a luz cuál es mi manera de ver la vida, cómo funcionan las cosas. Mira lo que pregunta. ¿Qué pregunta este joven? Versículo 17, la segunda parte. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, solamente esa sentencia tiene una riqueza de contenido muy interesante para revelar, para ponernos un espejo delante. Este joven había asumido en su vida un patrón de hacer heredar, ganar, poseer, trabajar, disfrutar. Patrón de vida de conquista, de lucha, de que las cosas dependen de lo que yo haga. Estaba instalado en la meritocracia. Su sistema era acumular puntos suficientes como para conseguir los premios que él estaba buscando. Muchos viven el Evangelio y viven la vida de esta misma manera. El tiempo de oración, la lectura bíblica, el congregarme, pero lo viven no como una preciosa y excelente oportunidad de vivir en comunión con Dios, en relación con aquel que nos ama, de entender que ese es nuestro oxígeno, nuestro aire, nuestro pan, nuestra oportunidad de sentarnos a la mesa. No, lo viven desde el esquema del cumplimiento, como mi padre muchas veces ha dicho, cumplimiento, cumplo y miento. Así lo viven. ¿Quién hereda? ¿Quién hace o quién es? En nuestro sistema, en Babilonia, en nuestro sistema, a veces hereda quien hace. Yo me acuerdo muchos años atrás, la tía Juanita, nena, si te portas bien, ¿a cuánto le gustaría tener una tía mallorquina así? Si te portas bien, yo voy a ser buena contigo. Hago, consigo. Vivimos muchas veces instalados en ese esquema, pero en el reino de los cielos hereda quien es, no quien gana, no quien conquista. Aquel a quien se le revela el amor de Dios reconoce sus circunstancias, tiene la bendición de arrepentirse de sus pecados, recibe la gracia del perdón, es justificado por Jesucristo, es levantado por el Señor para una nueva vida, se da cuenta dónde estaba y ya no quiere vivir más instalado en esa realidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación, una nueva realidad. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es gracia de Dios, hermano. Es el favor de Dios ofrecido. Este joven vivía instalado en otro esquema de pensamiento. No obstante, a pesar de esto, este joven tenía algunos rasgos muy interesantes y muy positivos. El hombre reconocía su vacío. Tenía todo aquello, pero reconocía, Hay personas que están tan anestesiadas y adormecidas y distraídas que ni siquiera son conscientes que lo están. Este joven no. A pesar de todo el prestigio, a pesar de las riquezas, él tuvo la sabiduría de reconocer su condición de carencia profunda y corrió a los pies de Jesús, se postró y pidió. En aquella época, este hombre tenía conciencia de eternidad, tenía conciencia de trascendencia. En aquella época había dos grandes sectas, los fariseos y los saduceos, que disputaban entre sí, y uno de los puntos, los saduceos eran materialistas, pragmáticos, la vida aquí y ahora, no creían en el más allá, no creían en la vida eterna, no creían en el cielo. Los fariseos no,
Los fariseos creían. Este hombre probablemente estaba más alineado con el pensamiento fariseo, pero tenía conciencia de eternidad. Tuvo la honestidad de reconocer incluso delante de todos su circunstancia. No era bien visto, no estaba aprobado socialmente que un hombre manifestara prisa, apuro, nerviosismo, necesidad. Esto de ver a un hombre en aquella sociedad corriendo como buscando la ayuda de otro no estaba bien visto. Un hombre estaba bien visto que fuera solvente, autosuficiente, que no necesitara de nada ni de nadie. Sin embargo, él, a pesar de ese prestigio y toda esa situación, no tuvo reparo de ir corriendo y postrarse a los pies de Jesús. Ahora Jesús le devuelve la pregunta, versículo 18. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Qué bonito y qué precioso ver cómo Jesús trata a cada persona de forma singular y de acuerdo a sus circunstancias. El trato de Jesús con este joven es magistral, como en cada uno de los casos, como no podía ser de otra manera. Jesús lo trata y lo va llevando, le hace esta pregunta. Es una pregunta que no es simplemente, no es superficial. Para los judíos, la bondad de Dios era una doctrina fundamental. Ellos recitaban el Salmo 145, versículo 9, Dios es bueno para con todos. Muchas veces, y lo tenían como algo, como un paradigma fundamental de vida. Entonces Jesús lo confronta con esto y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Así que si tú me llamas bueno a mí, está diciendo Jesús, me estás reconociendo que soy Dios. Lo está planteando ante una lógica aplastante, una lógica transitiva. Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Si yo soy bueno, soy Dios. Si soy Dios, tengo la prerrogativa de ser Dios sobre tu vida, ¿sí o no? Hermano, esto que nosotros vemos tan claro en el joven rico, lo vemos tan claro en nosotros mismos. ¿Cuántas veces llamamos al Señor, Señor? Pero esto no está acompañado de una vida que refleja el señorío de Cristo en todas las maneras de vivir. Esta era la triste realidad de este joven. Él vivía en estas circunstancias. ¿Quién es este Jesús para ti? ¿Un buen maestro, un amigo, un compañero, un consejero, el sanador, el ayudador? ¿O la palabra de Dios es absoluta y definitiva sobre tu vida y sobre la mía? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder, y mejor no con palabras, sino con la vida, con hechos. Hablar de espiritualidad resulta fácil, hablar de religión es fácil, hoy en día está de moda. El vacío y la necesidad del ser humano es un hecho. Distintos campos de la ciencia y de la salud están afectados por esa realidad. Hoy en día la psicología de tercera generación nos habla de toda una serie de técnicas y de psicoterapia que están influenciadas por el pensamiento zen. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un vacío y una sed que solamente Dios la puede satisfacer. De esto nos está hablando este pasaje. Jesús le contesta de una forma extraordinaria. Los mandamientos sabes, versículo 19, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjate, es interesantísimo porque Jesús en esa respuesta está citando la segunda tabla de la ley. Los 10 mandamientos se dividen en dos. La primer parte de los 10 mandamientos tienen relación con nuestra relación, nuestra espiritualidad, nuestra comunión, nuestra vida. No te harás imagen ni semejanza. Honra a tu Dios. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Guarda el día de reposo para santificarlo. Todos mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero la segunda tabla los segundos mandamientos tienen que ver con nuestra relación horizontal, nuestra relación con nuestros semejantes. Y es esa parte de los mandamientos que Jesús cita. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera espiritualidad no consiste en abstracciones, en teorías, en argumentaciones, consiste en hechos, en práctica, en vida.
La verdadera espiritualidad se refleja en nuestra manera de vivir a nivel horizontal. Todo esto, dice este joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cómo leo la Biblia? Este es todo un tema. ¿Cómo leo la Biblia? La palabra de Dios, el verbo se hizo carne. La palabra de Dios está llamada a tener expresión en nuestras vidas. Existe un tipo de acercamiento, de interpretación y de cumplimiento a las Escrituras al estilo del joven rico. Despersonalizado, de cumplimiento, como dije recién, ritualista, autojustificador, donde yo creo que estoy satisfaciendo la primera tabla de la ley, pero en la práctica estoy incumpliendo toda la ley, porque el que incumple un mandamiento, incumple toda la ley. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando yo leía esta porción y estaba mirando y examinando y tratando de ponerme en el lugar, yo pensaba en esa circunstancia, yo lo definía así: está todo bien y está todo mal. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Eres un buen cristiano? Por supuesto que sí. Yo oro mínimo 1 hora al día. Leo mínimo 5 capítulos al día, porque esa es la cantidad de capítulos que hay que leer para leer la Biblia en un año, y que te sobren un par de días. Cuando vengo al culto, apago el móvil en la entrada. Tengo los zapatos lustrados. Soy fiel en los diezmos y en las ofrendas. Y no está mal que tú hagas todo esto. Lo que está mal es que tú apoyes tu justicia en todo esto. Y que tú pretendas que todo esto satisfaga el vacío que solamente una relación personal con Jesucristo, que promueve todo esto y muchísimo más, sea la base de confianza de tu vida y de la mía. Jesús, versículo 21, yo cuando leo este versículo no me deja de conmover. Versículo 21. Entonces, fíjate otro detalle de comunicación no verbal. Aquí el evangelista registra esto. Sin palabras, no hay palabras ahí. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Yo necesito saberme en mi vida y te invito a procurar esto mismo. Tú y yo necesitamos sabernos en nuestra vida bajo esta mirada amorosa del Señor. Mirándole, le amó. Mirándole, le amó. La palabra que usa Marcos es amor ágape, en forma de verbo. Mirándole, le amó. Y fíjate qué interesante, porque ahora Jesús, apoyándose en la misma forma argumentativa del joven, ahora le dice: una cosa te falta. Fíjate qué interesante. ¿Qué vino a preguntar el joven a Jesús? ¿Qué más me falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Y ahora Jesús le dice: vale, vamos a seguir en ese caballito. Vamos a seguir en esa dirección. Vamos a seguir en esa línea de argumentación. ¿Quieres saber qué más te falta? Esto te falta. Una cosa te falta. Y aquí le da el Señor una fórmula de ferretería, un 3 en 1. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. Y mira qué bonito, porque lo que le falta a este hombre, lo que le falta a este joven y lo que nos falta muchas veces a nosotros no es añadir, sino es desprendernos.
Lo que nos falta no es acumular. Lo que nos falta es identificar todo aquello que hemos acumulado que no sirve absolutamente para nada más que para competir con el lugar que solamente le corresponde a Jesucristo en nuestras vidas. Lo que nos falta no es más conocimiento, nos falta más amor, más vida. Por supuesto que el conocimiento con amor es un complemento espectacular. Lo que nos falta es deshacernos de ciertas cosas. Jesús le revela su verdadero pecado, la idolatría. Él había depositado su confianza en las riquezas. La segunda conclusión que podemos hacer en este momento es que, hermano, no basta con religión, no basta con méritos humanos, con esfuerzo, con cultivar una espiritualidad, con tener buenas creencias, con un código moral muy elevado. Solamente una vida de comunión con Jesucristo que transforma la vida de aquel que vive en comunión con Dios en una expresión del mismo Dios aquí en la tierra, es lo que transforma y cambia y sacia nuestras vidas. El discípulo de Jesús siempre tiene que vivir en rumbo a Jerusalén, siempre tiene que vivir en movimiento, siempre tiene que vivir en dirección, orientado a dar la vida por otros. Esa es la invitación de Jesús. Seguir a Jesucristo es aceptar su señorío, implica transferir mi confianza del lugar donde está, si no está en Jesucristo, a Él y solamente a Él. Incluso, hermanos, de aquellas cosas que pueden ser buenas, que Dios mismo nos puede haber dado, si las hemos constituido en una fuente de apoyo para nuestra vida, hemos hecho un ejercicio equivocado. Tercer y último momento del encuentro de Jesús con este joven o de este joven con Jesús. Otra vez introduce detalles de comunicación no verbal. ¿Qué dice el versículo 22? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué paradójico, ¿no? Y qué claro, qué nítido. Tenía muchas posesiones y nosotros creemos que las muchas posesiones son sinónimo de felicidad y resulta que se fue triste y afligido porque tenía muchas posesiones. ¿Quién tenía a quién? Evidentemente, él era prisionero de lo que creía poseer. Jesús, fiel a la línea argumentativa profética, y podemos leer Isaías 3:14 y subsiguiente, Amós 2:6 y 7, 4:1, Miqueas, sabe que ese sistema que había abrazado este joven no era un sistema fruto de la voluntad de Dios para el ser humano. Y mi mensaje no tiene absolutamente nada que ver con ideología ni capitalista, ni socialista, ni ninguna historia de esta. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de algo mucho más profundo que subyace al corazón humano. Jesús está denunciando que este hombre finalmente, creyendo ser un buen religioso, acababa formando parte de un sistema deshumanizante, desposeedor, corrupto, que al único lugar que conduce es al vacío y al no ser. Eso es lo que Jesús está denunciando. Aunque el joven se cree bueno, su apego a la riqueza lo convierte en un constructor de esta sociedad, en un ciudadano de Babilonia, la gran Babilonia, donde todo se puede comprar y vender, incluso mi espiritualidad y mi relación con Dios. Nada de esto es así. El texto nos muestra ese contraste doloroso, triste, entre el rápido acercamiento y el lento alejamiento. Triste y afligido, dice la palabra de Dios. Y es que, hermanos, ante Jesús solo existe una respuesta. El silencio es también una respuesta, pero la equivocada.
Ante Jesús solo existe una única respuesta. Concluimos. En primer lugar, hemos dicho que no basta con reconocer mi necesidad y venir corriendo a Jesús, hincarme de rodillas. Es necesario hacerle Señor de mi vida. ¿Cuánto pueden decir amén? Que nuestro amén esté respaldado por hechos, hermanos. Que nuestra oración y nuestra vida día a día, en nuestro día a día, esto es el lugar donde esto se materializa. En segundo lugar, hemos dicho que no es suficiente tener religión, abrazar un código moral, ser correctos. Aceptar el señorío de Cristo implica reconocer su soberanía en toda y cada una de las áreas de nuestra vida. Hermano, yo creo que el camino con Jesús es un camino para toda la vida, que va en la dirección de la simplicidad y de la confianza. Esa decisión del joven de negarse a recibir el consejo y la orientación de Jesús es una decisión que nosotros tenemos que tomar día a día. Anda, deshazte de todo aquello que tú crees poseer y en realidad te posee a ti. Emplea tus talentos, tus dones, tus recursos, todo lo que yo te he dado para bendecir a los que necesitan, a los pobres. Y no estoy hablando de dinero aquí, no estoy hablando solo de dinero. Todos tus recursos, todas tus riquezas, tu familia, tu coche, tu casa, tu tiempo, tu salud, tus energías, tus habilidades, tu creatividad, tus oportunidades. Deshazte de todo esto como fuente de confianza para ti. Empléalo como riquezas de este mundo, empléalo con astucia, como Jesús mismo enseñó, dalo a los pobres. ¿Y qué más? Y ven y sígueme tomando tu cruz, llevando tu cruz. En tercer lugar, hermano, el discipulado demanda una decisión. Y demanda una decisión a mantener constantemente, día a día. Tú hoy, mañana, pasado, a la mañana, a la tarde, cuando hables con tu hijo, cuando enfrentes un conflicto, cuando tengas que lidiar con una adversidad, ahí has de decidir una vez más que tú eres un seguidor de Jesucristo. El joven rico volvió a su antigua y pobre vida. Volvió al pasado. Volvió a más de lo mismo. Yo creo que Jesús, la experiencia y la relación con Jesús nos confronta y nos da la oportunidad de vivir en una permanente proyección al futuro. Y la trampa con la que tenemos que lidiar en nuestros corazones es nuestro apego al presente, al pasado, a lo material, a los afectos, a nuestras propias seguridades. Hay vidas cuyo futuro y cuyo presente está lleno de pasado. Y solo hay pasado. En tu vida solo hay pasado. ¿Sabes que Jesús lo invitó a una invitación gloriosa que nos hace a nosotros cada día, hermano? Jesús te invita al futuro. Al futuro. No conviertas tu futuro en un permanente pasado. Más de lo mismo. Este chico, este joven, ¿qué hizo? Le dio la espalda. Jesús lo estaba promocionando a una vida de libertad, a una vida de plenitud, de gloria, de riqueza. Él estaba atrapado en el presente por todo lo que había conquistado. Su futuro fue solo pasado. Siguió siendo más de lo mismo. El Señor en esta mañana, yo creo que por su palabra nos está animando a una experiencia de liberación profunda, gloriosa, de proyectarnos a un futuro tomados de la mano del Señor en confianza, en dependencia,
caminar bajo el señorío de Jesucristo, saber que el Señor nos ama, Él ha sido fiel. Hermano, dígame cómo ha sido de fiel el Señor con usted, contigo, a lo largo de toda la vida. No nos faltan las manos para levantar, aplaudir y darle gracias a Dios, porque Él ha sido fiel. Tu futuro está llamado a ser un futuro lleno de futuro, no de pasado. No te aferres a nada que constituya algún nivel o tipo de seguridad en tu vida. El Señor te ama. Esto es un paso de fe. Confiar en Jesucristo. Tú y yo estamos invitados a dar ese paso. Yo hoy comencé el mensaje diciéndoos, invitándoos a recorrer junto con el joven rico ese acercamiento, encuentro y despedida de Jesús. Yo quiero invitaros también ahora, en el nombre del Señor, a sentirnos a percibirnos bajo la tierna mirada amorosa de Jesús, que nos conoce, que nos quiere hacer sus acompañantes en el camino de la vida. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Y eso es lo que Jesús hizo. ¿Sabes? Yo estaba pensando y en esta mañana es como que tuve una idea que os propongo y que a mí me bendijo. Cuando yo veía esta historia, yo decía, Jesús, realmente tú has sido y eres el verdadero joven rico que le dio un final correcto a esta historia. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sentado en su trono de gloria, en comunión íntima con el Padre, se despojó, se desprendió de todo. Para Jesús, como no puede ser otra manera, en el seno de la Trinidad, para Dios, lo que prima es el amor, el darse, el entregarse. Dejó todo, dejó su trono de gloria y vino. Cuando se encontró con este joven, le dijo, yo voy a Jerusalén, yo voy camino a Jerusalén. Jesús es el verdadero joven rico, el buen joven rico, que le puso un final feliz y glorioso a esta historia, para invitarnos a nosotros a hacer exactamente lo mismo. No nos dejemos engañar más por ningún tipo de seducción, de felicidad en el más acá, porque lo único que resuelve la trayectoria del ser humano es una vida de intimidad, de comunión, de relación profunda, de dependencia del Señor Jesucristo.